Di todo lo que tuve a lo largo de mi vida, amor, tiempo, dinero y yo, hasta que escuché algo una noche mientras comía comida que había comprado que me rompió el corazón para siempre. Esto es más que simplemente una historia humillante. Es una historia de despertar. Esta historia es para ti si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa. Recuerde suscribirse y avisarme de dónde está viendo en la sección de comentarios. También me gustaría escuchar tu historia. Mientras hacía recados para una cena, ni siquiera estaba destinado a estar allí, aún podía oler el pollo asado que había sazonado esa mañana, cocinando lentamente, el tintineo de gafas de cristal y el débil zumbido de la música de jazz que llenaba la casa que había apagado. Sin embargo, Olivia había descuidado informarme que sus padres volverían a visitar, así que estaba allí para asegurarme de que la casa estuviera en las mejores condiciones. Debería haberme dado cuenta de que no debería haberme quedado. Cuando su madre preguntó, ¿y tú lo estás? Con esos ojos medio endescendientes y medio inquisitivos, debería haberme dado cuenta de lo que estaba por suceder. Olivia no perdió el ritmo. Ella se rió como si fuera lo más divertido de todos. Oh, continuó, esa es Margaret, nuestra criada no oficial, que mantiene la casa en funcionamiento. Todos, incluso mi hijo, se rieron. Llevé la botella de vino vacía desde la bodega y simplemente me quedé allí agarrándola. Le di una sonrisa cortesa, como si mi corazón no se rompiera y no sentía el piso desapareciendo debajo de mis pies. Puse la botella en el mostrador, me excusé, y me tomé mi tiempo a mi habitación. Detrás de mí, continuaron riéndose. Mi propio hijo no estaba entre los que se preocupaban por corregirla, decir, esa es mi madre, o decir cualquier otra cosa. No pude dormir esa noche. Me senté en el borde de mi cama y contemplé la puerta que me había pintado cuando nos mudamos por primera vez. Recordé mi nombre, puntaje de crédito y pago inicial desde el día en que firmé los documentos de la hipoteca. Isen se graduó universitaria reciente. Olivia aún no había aparecido en la foto. No tenían nada. Me tiré a ellos. Y yo era la criada ahora. Como de costumbre, preparé café a la mañana siguiente. Olivia afirmó apreciar al gato que alimenté. Esperé hasta que bajó las escaleras con su atuendo de yoga, demasiado preocupado por su teléfono para decir buenos días. Después de un tiempo, ella miró. Le di las llaves de la puerta principal, la puerta trasera, el buzón y el garaje. Ella cuestionó, su ceja bien arreglada se arrugó, ¿qué es esto? Sonreí. Buena suerte pagando la hipoteca ahora. Ella parpadeó. ¿Qué? La pasé mientras bajaba por el pasillo, pasé las imágenes enmarcadas, los muebles bien seleccionados y las paredes pintadas. Acabo de tomar el abrigo que usé cuando traje a Isen a casa del hospital y mi bolsillo. Ni siquiera me di una despedida. Cuando abrí la puerta, escuché a Isen gritar mi nombre. Continué. Continué caminando mientras él corría descalzo en el camino de entrada después de mí. No forcé la puerta del auto cerrado. Algo dentro de mí se había roto, pero no de la manera que se puede asumir, así que lo cerré suavemente y con cuidado. No era ira. No fue dolor. La claridad era la clave. Y lo más aterrador de todos fue eso. La claridad es silenciosa. No grita. No es una mendicidad. Simplemente lo sabe. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que había terminado. Sabía dónde no me estaba quedando, pero no estaba seguro de a dónde iba. Isen estaba parado en el camino de entrada, luciendo sorprendido, cuando miré por última vez en mi espejo retrovisor. Cuánto había perdido era desconocido para él. Tampoco lo hice todavía. Se ha dicho que hasta que respiras, no te das cuenta de que te estás ahogando. Aún no era la independencia que la primera noche en el pequeño piso, mi tía abuela Ruth me había dejado. Era tranquilo, un silencio denso y resonante que descendía como polvo en todo. Con su papel tapiz amarillento, piso antiguo y un calentador que gimió como si hubiera visto mejores décadas, el piso tenía un olor a tiempo. Me quedé allí, preguntándome si debería reír o llorar, y dejé caer mi bolso en la mesa de la cocina. Yo tampoco lo hice. Me quedé allí mirando las baldosas rotas y pensando en la casa que acababa de dejar. Para mí, sin embargo, ya no era un hogar. Me moví como un fantasma durante el transcurso de los próximos días. El marco de la cama del dormitorio estaba roto, así que dormí en el sofá. Consumí sándwiches de sopa de microondas y mantequilla de maní. No llamé a nadie porque nadie me había llamado,
no porque estuviera solo. Isen no envió un correo electrónico, no envió un mensaje de texto, no dijo nada. Olivia le había advertido que no lo hiciera, supongo. O lo peor, tal vez simplemente no le importa. No podía dejar de pensar en esa cena, cómo se rieron y cómo se rió. Cuando mi exmarido se fue, me quedé criado solo al niño. Me sacrificé, mis aspiraciones y mi trabajo. Para mantener un techo sobre nuestras cabezas, compré comestibles antes de la mañana y limpié las habitaciones de hotel por la noche. Y utilicé todo el dinero del seguro que mis padres me dieron después de que fallecieron para comprar una casa. Nunca le exigí el alquiler o lo obligué a pagar nada. De alguna manera me había convertido en la ayuda en el universo de Olivia. Comencé a escribir por la noche, viejos cuadernos de espiral, del tipo que solía comprar para Isen en la escuela secundaria. Llené página tras página, no para que nadie lea, solo para mí. Escribí cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre cómo solía pararme en la cocina y esperar a que dijera gracias, sobre cómo lloraría en el garaje cuando salían a cenar y no me invitaban, sobre cómo fingía estar dormido para no escucharlos burlarse de mis programas de televisión en la sala de estar que pagué. Y luego, un día, mientras buscaba una bombilla en el armario de almacenamiento de arriba, encontré el viejo tronco de metal que Ruth solía mantener debajo de su máquina de coser, pesada, oxidada. Lo abrí, esperando hilo y botones. En cambio, encontré sobres, docenas de ellos y una en particular que cambió todo. Me dirigió a la escritura familiar de Ruth, fechada hace casi 3 décadas. Si estás leyendo esto, significa que has regresado y lamento que tuvieras que hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras desarrollaba las páginas. Estaban amarillentos, frágiles. Dentro había copias de formularios de hospitales, notas y una sola fotografía de un recién nacido envuelto en una manta de hospital, no Isen. Había un nombre, Michael Jameson. Leí la carta 3 veces antes de que tuviera sentido. Ruth había sido enfermera en el hospital donde nació Isen. Ella dijo que siempre tenía dudas. Había visto algo extraño en la guardería la noche que di a luz, un cambio de habitación de última hora, una confusión con las etiquetas. Pero cuando planteó el problema, era demasiado tarde. Los bebés ya se habían ido a casa. Nunca me dijo que tenía miedo, dijo que esperaba que estaba equivocada. Pero luego, años después, encontró un documento enterrado en sus archivos, un acuerdo tranquilo del hospital a otra familia. Y fue entonces cuando ella sabía que Isen no era mi hijo. Mis manos temblaron. Pensé que podría desmayarme. Miré la foto, al nombre, Michael Jameson. Mi mente se negó a procesarlo porque si esto era cierto, ¿quién era Isen? ¿Quién era yo para él? Y luego sucedió algo extraño. No sentí dolor. No me sentí ira. Me sentí libre, no porque no amaba a Isen, sino porque de repente todos esos años de dolor, de sentirse como un extraño en mi propia vida, tenían sentido. Tal vez esa frialdad que siempre sentía de él, tal vez no se imaginaba. Tal vez siempre se sintió como un extraño. Y tal vez no estaba loco después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo cada papel en ese baúl. Ruth lo había mantenido todo, informes de ADN, declaraciones juradas, un pequeño artículo sobre la familia Jameson, exitoso, educado, local y aún viviendo en la misma ciudad. Mi verdadero hijo había estado aquí todo el tiempo, creciendo a solo unas pocas millas de distancia. Doblé las letras con cuidado, las puse en un nuevo sobre y las puse en mi cajón de mesita de noche. Luego me miré en el espejo durante mucho, mucho tiempo. No reconocí a la mujer que me miró. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de ella. Estaba rota, sí, pero estaba despertando. Y el mundo no tenía idea de lo que eso significaba todavía. Hay una especie de silencio que no se siente pacífico. Se siente castigador. Ese fue el tipo de silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de tía Ruth. No sabía qué hacer con la información. Lo llevé dentro de mí como un alambre vivo, de tacto, lo que es imposible de ignorar. No me comunicé con Isen. No fui a buscar a Michael. Acabo de existir. Cada día, me despertaba, hacía una sola taza de café, miraba la ventana de la cocina polvorienta e intentaba entender quién era ahora. La Margaret que crió a Isen no era la misma mujer que leía esas cartas. Que Margaret era madre, esposa una vez, cuidador, un dador de todo. Pero ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche, el calentador salió en el apartamento.
Encendí una vela y me incliné en mantas, acurrucándome en el sofá con los archivos del hospital en mi regazo. Debo haberlos leído 100 veces. Cada línea, cada firma, cada marca de tiempo, todo se revisó. Fue real. Mi verdadero hijo, Michael Jameson, nació la misma noche que Eisen, en el mismo ala, en un hospital que luego se asentaría en silencio con otra familia, esperando que la verdad nunca aparezca. Ruth había hecho copias de todo antes de pasar. Ella me dejó las piezas de una verdad que me habían robado. Sentí dolor, pero no por Eisen. Lamenté el tiempo, los momentos que podría haber tenido con Michael, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de la escuela, las rodillas raspadas y los proyectos de ciencias. Todas esas cosas que pensé que estaba haciendo por mi hijo, estaban destinados a otra persona. Y sin embargo, de alguna manera, no sentí odio hacia Eisen. Mi amor por él no había sido biológico. Había sido incondicional, o pensé. Pero cuando alguien que crías no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a reevaluar todo. Fue un martes por la tarde cuando finalmente me reuní. Me había estado escondiendo demasiado tiempo. No estaba listo para confrontar a Eisen, no. Pero podría comenzar de alguna manera en algún lugar tranquilo. Entré a la ciudad y me paré al otro lado de la calle de la pequeña librería cerca de Menie LM, los libros de Jameson. Fue pintado en verde profundo con letreros con letras a mano en las ventanas. Lo había pasado docenas de veces antes y nunca lo noté. Él estaba allí, Michael. No necesitaba preguntar. Miró unos 30, tal vez un poco más de gafas de lectura, limpia y limpia. Estaba ayudando a una mujer joven a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente. Su postura fue gentil pero segura de sí misma. Me paré al otro lado de la calle, el corazón latiendo, los ojos fijados en el hijo que nunca supe que tenía, y lloré allí mismo en la acera, sin sollozar, no ruidosamente, solo lágrimas tranquilas e imparables que rodaron por mis mejillas y en el cuello de mi abrigo. No entré, no ese día. Acabo de mirar. Y luego lo hice nuevamente al día siguiente y al siguiente. Se convirtió en un ritual. Caminaría por la cuadra, me sentaba en el banco cerca de la esquina, fingiría revisar mi teléfono o tomar café de un vaso de papel, y vería a Michael viviendo la vida de la que nunca fui parte. No fue acecho. Era de luto, pero también preparación. Porque lentamente, estaba empezando a armar las piezas. Mientras me sentaba fuera de esa librería, comencé a notar cosas, el horario de entregas, los nombres de los clientes, el ritmo de la tienda. Estaba observando, sí, pero no solo él, Dem, Eisen y Olivia. También comencé a rastrearlos sutilmente. Conocía sus patrones de memoria. Olivia siempre publicó en las redes sociales, etiquetando sus lugares favoritos de brunch, estudios de yoga y degustaciones de vinos. No fue difícil seguir el camino. Y lo que vi me hizo náuseas. No estaban luchando. Estaban fingiendo. El negocio de Olivia, alguna marca de coaching de estilo de vida, era principalmente humo y espejos, espacio de oficina alquilado, seguidores pagados, tarjetas de crédito maximizadas para mantener las apariencias. Eisen había renunciado a su trabajo hace 6 meses. Olivia lo llamó, manifestando un nuevo capítulo. Lo llamé ilusión. Estaban construyendo una casa de tarjetas, y no tenían idea de que el viento vendría. No le dije a nadie lo que había descubierto, no todavía. En cambio, comencé a mantener un segundo diario, no como el primero, lleno de emociones y desamor. Este era estratégico, fechas, nombres, presentaciones comerciales, registros públicos. Ya no solo estaba afligido. Estaba planeando. Pensaron que me había ido, invisible, irrelevante. Pero estaba más presente de lo que había estado. Y estaba a punto de recordarles exactamente quién era. La primera vez que vi a Michael de cerca, no pude hablar. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía, y estaba reabasteciendo la sección de biografía, tarareando en voz baja. Me había quedado afuera demasiado tiempo, y cuando se giró y miró a través de la ventana delantera, nuestros ojos se encontraron. Dio una sonrisa educada y acogedora, nada más, el tipo de amabilidad que ofrece a un extraño. Y eso es lo que era para él, un extraño. Mi corazón se apretó. Me volví rápidamente, fingiendo revisar mi teléfono, pero mis manos temblaban demasiado para fingirlo de manera convincente. Caminé rápido, agachándome a la vuelta de la esquina,
apenas llegando al auto antes de que llegaran las lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida comenzó con un error? ¿Cómo te ves a un hombre adulto a los ojos y dices, no eres quien crees que eres, y yo tampoco? Me fui a casa y sacé la carta de Ruth nuevamente, lea 3 veces más. Ella no solo había descubierto la verdad. Ella lo había investigado. El nombre Michael Jameson no era una suposición, fue confirmado. Ella había encontrado los documentos de asentamiento. El hospital nunca me dijo porque nunca estaba destinado a saberlo. Y los Jamesons deben haber sabido algo, tal vez no la verdad completa, pero lo suficiente como para aceptar un pago tranquilo. Pero no estaba aquí por venganza contra ellos. Ni siquiera estaba seguro de para qué estaba aquí. Solo quería conocerlo, para ver si el dolor en mi pecho podría ser llenado por la realidad de quién era. Entonces, volví. Empecé pequeño. Compré un libro. Michael lo llamó él mismo. Buena elección, dijo con una sonrisa. Difícil de encontrar en estos días. Su voz era cálida, familiar de una manera que hizo que mi garganta se apretara. Me entregó la bolsa, sus dedos cepillaron los míos por un segundo. Asintí. ¿Eres dueño de este lugar? Más o menos, dijo. Mis padres me ayudaron a comenzar. Ahora están jubilados, así que me mantengo ocupado aquí. Por supuesto que ayudaron. Por supuesto, tenía apoyo, no como Isen, que no había tenido nada más que mi sangre, sudor y sacrificio, y que se había dado la vuelta y me ofreció como una broma. Michael tenía padres, pero no yo. Y Isen me tenía, pero nunca quise lo que di. El universo había revuelto el rompecabezas y nos dejó a todos sangrando sobre las piezas equivocadas. Comencé a visitar la librería cada pocos días, informal. A veces compraba una novela, a veces solo navegaba. Michael comenzó a reconocerme. Él decía, volver de nuevo, con esa sonrisa fácil. Hicimos pequeñas charlas, clima, libros, eventos locales. Nunca le dije mi nombre, no todavía. No era el momento. Mientras tanto, de vuelta en las sombras de mi antigua vida, las cosas estaban cambiando. Isen me envió un mensaje, un texto que decía, ¿estás bien? Nada más. Después de 3 semanas de silencio, eso es lo que obtuve. No respondí. No me quedaba nada que decir. Pero comencé a mirar más profundo en su mundo. Llevé la escritura a la casa. Todavía estaba en mi nombre. Olivia había tratado de refinanciar sin mi permiso. Desenterrado lento, el miedo, la comprensión de que la base en las que se encontraban no era solo frágil, pertenecía a alguien más. Cada noche escribía. Mi nuevo diario era meticuloso, cada recibo, cada conversación, cada vez que Michael mencionaba un pasatiempo, un autor favorito, un recuerdo de la infancia, lo escribí, no usar contra él, sino para entender al hijo que nunca tuve que criar. Y entre las líneas, comencé a ver la verdad más claramente que nunca antes. Isen no me trató mal porque fue cambiado al nacer. Me trató mal porque eligió, porque Olivia le dio permiso porque en algún lugar a lo largo de la línea, dejó de verme como alguien a respetar y comenzó a verme como alguien para despedir. Pero Michael no me conocía en absoluto. Y, sin embargo, me trató con más amabilidad en 5 minutos que Isen en 5 años. No estaba listo para decírselo, no. Pero yo estaba cerca. Y cuando llegara el momento, no solo le diría quién era. Le diría todo, sobre el hospital, sobre el interruptor, sobre la vida que fue robada de los dos. Pero primero, tuve que terminar de ver el colapso de la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que cayera la pieza final, no estaría mirando hacia atrás. Nunca planeé convertirme en una sombra en mi propia historia. Pero a veces la única forma de ver a las personas claramente es salir de la luz. Después de ese día en la librería, las cosas se movieron dentro de mí, no de repente, sino como un plato amanecer lento que se arrastraba por un campo congelado, tranquilo, inevitable. No apresuré nada. No solo estaba tratando de volver a conectarme con un hijo que nunca conocí. Estaba tratando de recuperarme. Comencé a caminar un poco más alto, hablando un poco más fuerte. Compré una computadora portátil de segunda mano y comencé a escribir mis notas en archivos, evidencia, plazos, nombres. Este ya no era un diario. Fue estrategia, supervivencia. Y una cosa se volvió clara,
Isen y el mundo de Olivia se mantuvieron unidos por cinta adhesiva y mentiras. La casa en la que vivían, mi casa, todavía estaba bajo mi nombre. El negocio de estilo de vida de Olivia, Olivia Scents, era un imperio fabricado, clientes falsos, testimonios falsos. Había construido una marca en palabras de moda y filtros, vendiendo consejos de crecimiento personal mientras conducía un automóvil de lujo arrendado que no podía pagar. Encontré el documento LLC en línea. Revisé los registros de impuestos. Busqué reseñas comerciales. Cada publicación que hizo fue curada. Cada evento al que asistieron fue una fotografía. Y detrás de todo estaba deuda, tanta deuda, tarjetas maximizadas, un préstamo privado incumplido, la deuda estudiantil de Isen aún no pagada. Estaban sofocados bajo una montaña de billetes, pero demasiado orgullosos para decir una palabra, o tal vez demasiado arrogante. Fue entonces cuando supe que si tiraba solo una cuerda, todo caería. Pero no lo hice, todavía no, porque tenía un paso más para dar primero. Miguel. Todavía visité la librería, y él todavía no sabía quién era yo. Pero cada interacción rompió el miedo. Hablamos sobre libros, sobre la vida, sobre pequeñas cosas, programas de televisión, buen café, ruido de la ciudad. Una vez que nos sentamos en el pequeño café de al lado, y él me contó cómo casi se convirtió en maestro, pero su amor por los libros lo llevó a los negocios. «Me recuerdas a alguien», dijo una vez, bebiendo su té. «Alguien a quien no puedo colocar». Sonreí. «Tal vez un bibliotecario». Se rió. «Tal vez». Ese momento se quedó conmigo durante días. No me gustaba solo. Lo reconocí, no solo por el archivo que había leído o la foto que Ruth me dejó, pero en la forma en que trataba a las personas, en la forma en que escuchaba, la fuerza tranquila en él. Se sintió como el mío. Estaba en su postura, su calma, su presencia. Comencé a soñar con una vida diferente, una en la que lo crié, una en la que horneamos galletas en la cocina, donde lo llevé a los juegos de fútbol y vitoreé desde el costo. Podría imaginarlo tan vívidamente que me dolía el pecho. Pero no pude volver. Entonces, planeé lo que sigue. Lo primero que hice fue llamar a un abogado, no por venganza, por justicia. Quería que la casa se vendiera. Tenía todo el derecho legal. Hice el pago inicial, pagué cada factura y nunca lo firmé. Isen siempre había dicho, lo pondremos a su nombre más tarde. Sin prisa. Por supuesto, no había prisa para él, estaba pagando todo. Ahora, quería mi nombre de regreso, mis derechos, mi hogar. Si no es físicamente, entonces legalmente. Me reuní con un abogado en el centro, una mujer sobre mi edad, afilada y directa. Ella escuchó sin juzgar. Cuando le dije lo que sucedió, ella asintió lentamente y dijo, presentaremos la moción esta semana. Firmé los papeles con una mano firme. Esa noche, pasé por la casa. La luz del porche W como en Olivia estaba sentada en el columpio, desplazándose en su teléfono, una copa de vino en la mano. En el interior, Isen estaba en el sofá, jugando videojuegos. Sus vidas estaban corriendo en piloto automático, sin idea de que el suelo debajo de ellos ya estaba cambiando. No se trataba de castigarlos. Se trataba de restaurar el equilibrio. Y cuando la casa se vendía, sentirían lo que había sentido durante años, impotente. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significaba ser descartado. No golpeé puertas. No grité. Acabo de mirar, esperé y me alejé. El primer dominó había caído, y ninguno de ellos lo sabía todavía. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en lo fuerte que luchas, sino en lo profundamente que sabes que tienes razón. El día que el aviso oficial salió a Isen y Olivia, estaba sentado en un café cerca del juzgado, revolviendo miel en mi té con una calma que no había sentido en años. Mi abogado dijo que lo recibirían a las 9 de la mañana. Mi teléfono zumbó. Isen. Miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego lo volví y dejé que el silencio hablara por mí. No era que no quisiera escuchar su voz. No estaba listo para escucharlo mentir. Más tarde esa tarde, revisé mi correo electrónico y vi su mensaje. No fue largo. Solo, mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, llámame. Olivia se está volviendo loco. Por supuesto que ella lo era. La hipoteca debía vencer,
y ahora no podían refinanciar porque la persona que pensaban que era demasiado débil para importar era la que sostenía el hecho, y nunca lo vieron venir. Una semana después, recibí otra llamada, Olivia, esta vez. Yo tampoco le respondí. Ella dejó un correo de voz, su tono apretado, apenas controlado. Margaret, realmente necesitamos hablar. Todo esto es justo, es un malentendido. Isen dice que estás pasando por algo, y estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo en riesgo nuestras vidas, y eso no es justo. Escuché 2 veces. Llamó a la casa suya y a mi silencio, se volvió más agudo, más deliberado. Todavía no entendieron, pero lo harían. 2 días después, Isen apareció en mi departamento. Lo vi a través de la mirilla antes de que incluso tocara, cabello sin combinación, círculos oscuros debajo de sus ojos, un hombre desentrañando. No abrí la puerta. Se quedó allí durante mucho tiempo, golpeó una vez, luego dijo, «Mamá, por favor, no hagas esto». Me paré al otro lado, mi mano en la perilla, pero no la giré. Lo dejé sentarse en la incomodidad de ser inaudito, tal como lo había hecho durante años. La semana siguiente, mi abogado finalizó el papeleo para enumerar la casa. Obtendría el beneficio total, cada centavo legal, ético, emocional. Todo fue mío. Olivia trató de luchar contra él. Ella afirmó, contribución de valor. Mi abogado sonrió y dijo, veamos que lo demuestre en la corte. No pudo, porque nunca invirtió en nada más que apariciones, y ahora se estaban desmoronando, un filtro a la vez. Se salió la voz. Los padres de Olivia dejaron de comentar sobre sus publicaciones en las redes sociales. Los clientes comenzaron a retroceder. Ella hizo un video tratando de explicar la injusticia de la ley de propiedad generacional. La gente lo vio a través de él y yo no publiqué nada. Seguí apareciendo en la librería de Michael. Volvimos a tomar café, hablamos de una vieja novela que ambos amamos. Me recomendó una memoria. Se trata de dolor, dijo, pero también el perdón. Asentí, tragando el bulto en mi garganta. Creo que te gustaría, agregó. Tal vez lo haría, pero todavía no. No había terminado de llorar ni perdonar. En casa, comencé a boxear fotos antiguas, fotos de Isen como un bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños donde hice todo el trabajo y no obtuve nada de crédito. No los tiré, pero los guardé, porque la mujer que había pasado su vida dando todo se había ido. Y la mujer que tomó su lugar, no estaba enojada. Ella estaba despierta. Los documentos fueron firmados. La casa iba al mercado, y en algún lugar dentro de esa librería verde en la ciudad, mi verdadero hijo se rió de algo que dijo un cliente, completamente sin darse cuenta de que su vida también estaba a punto de cambiar, pero de la mejor manera. Porque no todas las pérdidas son tragedias. Algunos de ellos son comienzos disfrazados. Siempre pensé que las máscaras eran algo que la gente usaba en las fiestas de disfraces, pero Olivia usaba la suya como una segunda piel, impecable, sonriente, inquebrantable, el tipo de mujer que siempre sabía cómo posar para una foto, cómo inclinar su voz justo en público. Pero lo que pasa con las máscaras, eventualmente se rompen, y estaba a punto de romperse por completo. La idea se me ocurrió una mañana mientras navegaba por el directorio de negocios local. Ya había reunido suficiente tierra personal, problemas de crédito, asociaciones fraudulentas de Instagram, pagos de hipotecas tardías. Pero quería más que rumores. Quería hechos, algo concreto, algo que no podían girar. Entonces, contraté a un consultor de negocios local, un hombre llamado Darren, médico, profesional, discreto. Le dije que necesitaba una auditoría completa de un negocio, nada ilegal, solo una inmersión privada en su estructura. Le di el nombre de la compañía de Olivia, Olivia Ascents LLC. El tengo que trabajar. Una semana después, entregó todo en una carpeta ordenada. Y lo que encontró, incluso no estaba preparado. Todo el modelo de negocio de Olivia fue una mentira, sin presentaciones de impuestos para los últimos 2 trimestres, varias facturas forjadas para parecer que vinieron de clientes reales, pero los clientes no existían. Sesiones de fotos organizadas en propiedades alquiladas que, según ella, eran cambios de imagen en el hogar. Sus llamadas asociaciones eran solo vínculos de afiliados con métricas infladas. No solo fingió tener éxito, estaba engañando a todos. Le pregunté a Darren, ¿esto aguantaría bajo escrutinio? Él me miró y dijo, si esto se hace público, ella ha terminado, finalmente,
profesionalmente. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Imprimí todo. Luego encontré la dirección de los padres de Olivia, las mismas personas que una vez se rieron en mi casa, al clandeno de copas de vino mientras su hija me humillaba en mi propia cocina. Les envié el archivo de forma anónima. Sin letra, sin firma, solo una nota simple en la parte superior que decía: todo lo que crees que sabes es una actuación. 2 días después, aparecieron las primeras grietas. El Instagram de Olivia se cayó, sin historias, sin rutinas matutinas curadas. Su publicación más nueva, una cita inspiradora sobre ser incomprendida, se inundó con comentarios extraños. Luego, como dominó, su mundo comenzó a colapsar. Su sitio web se desconectó por mantenimiento. Su último taller planeado fue cancelado debido a circunstancias imprevistas. Y luego escuché la cereza en la parte superior de un viejo vecino que todavía la seguía. La madre de Olivia fue vista dejando su casa con ira, gritando en el teléfono, la cara roja, el bolso balanceándose salvajemente. Pase lo que pase detrás de esas puertas cerradas, no se filtró, y no fue bonita. Isen me llamó de nuevo esa noche. No respondí. Dejó otro correo de voz: mamá, no sé lo que está sucediendo. Los padres de Olivia no nos hablan. Alguien les envió cosas, documentos. Creen que las forjamos. ¿Lo hiciste? ¿Hiciste esto? No respondí. Finalmente la estaba viendo por lo que ella realmente era, y él también. Había pasado años defendiendo a una mujer que destruyó todo a su camino, comenzando conmigo. Que lo sienta. Deja que se siente en él. Esa noche, volví a la librería. Michael estaba cerrando. Él saludó cuando me vio. De vuelta de nuevo, dijo, desbloqueando la puerta para dejarme entrar. Deberías trabajar aquí en este momento. Sonreí. Tal vez debería. Nos sentamos en el piso, rodeados de bolsillos apilados. Estaba catalogando un nuevo envío. Ayudé sin que me preguntaran. ¿Por qué vienes aquí?, preguntó, no cruelmente. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré. Tenía mis ojos. No me había dado cuenta antes. Me gusta cómo se siente aquí, le dije, como si nada pretenda ser algo que no es. Inclinó su cabeza, considerándome. Yo también. Trabajamos en silencio después de eso, sin charla pequeña, no más preguntas. Pero en ese silencio, algo se asentó entre nosotros, no la verdad, todavía no, sino algo cercano, un hilo que nos conecta. Y por primera vez, no me sentí como un fantasma en la vida de otra persona. Me sentí visto. Y la mujer que una vez se paró invisible en su propia cocina, se había ido. En su lugar había alguien que nunca habían esperado, alguien que nunca deberían haber subestimado. Solía pensar que la angustia llegaba en un gran golpe, como un accidente automovilístico o una puerta cerrada. Pero no es así, no siempre. A veces viene lentamente, como el agua que se filtra a través de un techo, gotea por goteo, hasta que un día todo el techo se derrumba. Y Isen, finalmente estaba parado bajo la inundación. La noticia lo había llegado para entonces. La casa estaba oficialmente enumerada. La máscara que usaba Olivia se había desmoronado, su negocio expuesto, su reputación desentrañando, y con ningún otro lugar para señalar la culpa, Isen hizo lo que siempre hacía. Vino corriendo hacia mí. Escuché el golpe antes de verlo. Era una tarde tranquila. Estaba terminando una taza de té cuando el sonido resonó en el apartamento, 3 envolturas suaves, dudas, como el golpe de alguien que no sabía si sería bienvenido o golpeado. Abrí la puerta lentamente. Parecía que no había dormido en días, sin afeitar, más delgado de lo que recordaba, con camisa arrugada como si lo sacara del piso. Mamá, dijo, la voz se agrietó. ¿Puedo entrar? No respondí, solo me hizo a un lado. Entró y se paró en el medio de la habitación como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Durante mucho tiempo, ninguno de nosotros habló. Finalmente, se rompió. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. ¿A nosotros? Casi me reí. ¿Nosotros? Como si hubiera habido un nosotros en años. Me senté en el sillón frente a él, tranquilo, compuesto. No te estoy haciendo nada, Isen. Estoy haciendo algo por mí. Su mandíbula se apretó. Estás vendiendo la casa. Mi casa.
Crecí allí. Y lo regalaste, dije, mi voz baja. Dejas que tu esposa me convirtiera en tu criada. ¿Viste qué sucedía? Te reíste. Ni siquiera te disculpaste. No lo negó, solo miró el piso. Pensé que solo estaba siendo dramático, murmuró. No sabía que te dolía al y que eso. Lo miré. Ese es el problema, Isen. Nunca te molestaste en saber que me dolió. Simplemente asumiste que siempre estaría allí, limpiando después de ti, pagando tus facturas, asintiendo mientras dejas que esa mujer se alejara de quien era yo. Se estremeció. Olivia no es quien pensé que era, punto. Eso no es noticia para mí. Finalmente me miró. Sus ojos eran vidriosos ahora. Perdí todo. No parpadeé. No, te lo regalaste. El silencio se extendió entre nosotros. Te extraño, susurró. Me senté más recto. Te crié, dije. Te alimentó, te vestí, sacrificado por ti, y me dejas ser humillado en la casa que compré. Su labio tembló. Pensé que me estaba ayudando. Pensé que estábamos construyendo algo. Construyiste una mentira, dije. Y ahora se está desmoronando. Se puso de pie entonces, paseando la habitación. ¿Entonces eso es todo? ¿Te alejas? Me levanté, caminé hacia el cajón junto a la cocina y saqué el sobre que Ruth me dejó. Lo sostuve en mis manos. Te voy a decir algo ahora, le dije. Y necesito que escuches. Realmente escucha. Él asintió, confundido. Le entregué el sobre. Estos son sus registros de nacimiento. Léelos. Se sentó, lo abrió lentamente. Su frente frunció, luego cayó. Leyó la carta, los archivos del hospital, la prueba de ADN que Ruth había ordenado en silencio después de todos esos años. Me miró, con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser real. ¿Estás diciendo que no soy tu hijo? Estoy diciendo que no me habías nacido, pero te crié como si lo fueras. Te di cada pieza de mí, incluso cuando no lo querías. Se puso pálido. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Se sentó allí, con cáscara, la boca abierta, las páginas temblando en sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí, le dije, durante años. No lloró, no realmente. Pero algo en él se rompió. Y vi que sucedía, no con ira, no con satisfacción, solo paz. Porque finalmente dije lo que debía decirlo. Lo llevé a la puerta. Se volvió, los ojos suplicando. ¿Podemos arreglar esto? Conocía su mirada. No sé, le dije, pero ya no es mi trabajo intentarlo. Y cerré la puerta suavemente detrás de él, no con rencor, sino con finalidad. Porque por primera vez en mi vida, no fui el que lo mantuviera abierto. Me tomó 3 días decidir cómo iba a hacerlo. Practicé la conversación frente al espejo, en mi automóvil, incluso en la fila en la tienda de comestibles con mi mano agarrada alrededor de una canasta de naranjas, susurrando líneas que apenas podía terminar, soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no estaba destinada a ser tuya. Y también tengo yo. Pero nada sonaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo dejas caer una verdad como esa en la vida de alguien y esperas que sobrevivan al impacto? Aún así, tuve que intentarlo. Michael estaba en la librería, como siempre. La luz interior cayó a través de las ventanas en vigas doradas, suavizando los estantes y esparciendo sombras por el piso de madera dura. Se sentía como un espacio sagrado, un lugar donde pertenecía la verdad. Cuando levantó la vista y sonrió, casi me di la vuelta y me alejé, pero no lo hice. Oye, dijo, viniste en el momento adecuado. Acabamos de tener un nuevo lote de ediciones de poesía raras. Me tragué el bulto en mi garganta. En realidad, le dije, yo vine a hablar. Me estudió por un segundo, sintiendo algo en mi voz. Claro, vuelve. Me llevó a través de una puerta lateral a una pequeña sala de descanso, una tetera en el mostrador, un sofá que no coincide, una mesa astillada, vida real, sin filtros. Nos sentamos. He estado viniendo aquí por una razón, comencé, retorciendo mis manos. Pensé, dijo suavemente. ¿Tienes?
No estás exactamente aquí para los libros. Le di una risa pequeña y triste. No, no lo soy. Luego saqué el sobre, la carta de Ruth, los registros de nacimiento, la prueba de ADN, y lo puse en la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó, cauteloso. Algo que lo va a cambiar todo. Me miró, esperando. Hace 30 años, dije, mi voz que se rompió, hubo un error en el hospital. 2 bebés cambiaron al nacer. Sus cejas se acercaron, la confusión florecía en su rostro. Mi hijo, le dije, fue entregado a otra familia. Se fue muy quieto. Y la suya me fue dada. No dijo nada por un largo momento. Lo crié, continué. Lo amaba con todo lo que tenía, pero él no me amaba. En realidad no. Sus ojos registraron los míos, conectando lentamente las piezas que no decía en voz alta. ¿Crees que soy? Sé que eres. Miró el sobre, lo recogió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos, la línea de tiempo, la explicación, la carta de Ruth con su tranquila confesión. Leyó en silencio. Cada segundo se extendía para siempre. Cuando terminó, no me miró de inmediato, simplemente colocó los papeles, sus dedos todavía descansan en los bordes como si necesitaba aferrarse a algo. Esto es mucho, dijo finalmente. Lo sé. ¿Y eres Margaret? Sí. Levantó la vista, sus ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes que hacerlo, le dije. No estoy aquí para pedir un encaje en tu vida. Solo quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Él asintió lentamente. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir con el silencio. Porque la verdad merecía respirar. Se recostó, exhalando con fuerza. Tengo padres. Me criaron bien. Lo sé. Nunca te pediría que no los ames. Nos sentamos en esa pequeña habitación, rodeada de libros y el aroma del papel viejo y el té de menta. Y sentí algo que no tenía en años, alivio, no alegría, ni cierre, sino la libertad de no cargar ya algo tan pesado solo. Se paró después de un tiempo, caminando lentamente. No sé qué hacer con esto, dijo honestamente. Yo tampoco, pero no te odio. Las lágrimas llenaron mis ojos. Eso es más de lo que esperaba. Se volvió para mirarme de nuevo. No tenías que venir, pero lo hiciste. No sabía cómo no, le dije. Él asintió nuevamente, una comprensión tranquila que se establece entre nosotros. ¿Podemos tomarlo con calma?, preguntó. No quiero hacer esto algo que no sea. No pediría nada más. Me dio una sonrisa débil y frágil. ¿Quieres quedarte para el té? Me devolví la sonrisa. Me encantaría. No volvimos a hablar de los archivos esa tarde. Hablamos sobre libros y clima, y cómo odiaba el sonido de las campanas de viento, pero amaba la lluvia. Y aunque el pasado todavía se sentó entre nosotros, sin abrir y crudo, habíamos comenzado algo, no una relación, aún no, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. Cuando llegó el otoño, hubo otros cambios además de las hojas. La casa se vendió más rápidamente de lo previsto. Recibí más de lo que había anticipado y todo el monto de la solicitud. No hubo extensiones ni renegociaciones, Isen y Olivia tuvieron que irse dentro de los 30 días. No estaba enojado cuando los desalojé. Esa casa había sido mi cárcel durante demasiado tiempo, así que tuve que desalojarlos. Era como ver un conjunto de teatro desmontado mientras empacaban sus vidas bien planificadas, box by box, sabiendo que cada cojín, planta y artículo de diseñador se había comprado en préstamo. La ilusión se había ido, la actuación terminó. Pasé el día en que llegó el camión en movimiento. Continué. Simplemente observé desde la distancia mientras Olivia gritaba comandos a los motores, ocultando su dignidad restante detrás de sus gafas de sol. Isen estaba corriendo en círculos mientras estaba parado en el césped con su teléfono sujetado a su oído. Me pregunto si alguna vez imaginaría este día. Me pregunto si era consciente de que lo traería. No fue una caída dramática. Estaba completo, pero no había combates o escándalos de gritos en las noticias locales. Los padres de Olivia dejaron de proporcionar asistencia financiera. Su compañía perdió todos sus patrocinadores clave. Su marca una vez inmaculada era ahora un tema de conversación en la comunidad.
La mujer que se había burlado de mí en mi propia cocina de repente no pudo pagar su macha diaria o su costosa marca de cuidado de la piel. Isen buscó cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, las puertas no se abrieron para alguien sin un título, recomendaciones o experiencia reciente. Tomó un piso modesto en las afueras de la ciudad. El abogado me dijo esto. Como esto no se trataba de represalias, no pregunté, pero tampoco me regocijé. Se trataba de repercusiones y la verdad. Mientras tanto, mi vida se estaba cambiando gradualmente y discretamente en algo nuevo. Michael y yo seguimos reuniéndose, generalmente informalmente, para café, charlas de libros, compartir artículos y observaciones breves de la vida. Cuando una vez preguntó sobre mi escritura, le informé que había comenzado una memoria y que, incluso si nunca lo terminé, todavía tenía una narración que contar. Deberías, dijo. Narraciones como las que son importantes. No esperaba que me llamara mamá, y todavía no lo había hecho. El punto no fue ese. La diferencia clave era que estábamos creando algo voluntariamente en lugar de fuera de servicio. Juntos, paseamos por el mercado de agricultores algún día. Se rió y agarró un frasco de mantequilla de manzana. Mi madre solía hacer esto cada otoño. La forma en que declaró, mi madre, no dolió por alguna razón. Tenía una madre, y yo tenía un hijo que no me veía hasta que era demasiado tarde, por lo que se sentía natural, aceptable y apropiado. En otras noches, me senté solo con Mite y me pregunté si Olivia todavía llevaba su túnica de seda, si Isen dormía en un colchón o en el piso, y si se miraban y notaron todo lo que habían ignorado anteriormente. No fueron extrañados por mí. No pude ver lo que estábamos destinados a hacer. Pero ese tipo de dolor es una sombra. Desaparece gradualmente. Y a medida que llegas a amarte a ti mismo más de lo que te encantó su aprobación, el orgullo crece. Antes de que se cerrara la venta, tomé un paseo final por mi antiguo vecindario para decir adiós, no perseguirla. Fui por Etan's Old School, el parque donde solía empujarlo a columpios y el supermercado donde solía contar cupones para comprar su cereal favorito. Le di todo lo que tenía a una familia que nunca devolvió nada, así que dejé que todo fuera. Ahora estaba dando a alguien que nunca me llamaría mamá, pero que todavía me trataba con respect, amabilidad e interés. No siempre necesitas ser salvado. Todo lo que necesitas es tranquilo. Y finalmente estaba comenzando a sentirlo. Recibí el SMS de Isen a principios de noviembre. ¿Podemos encontrarnos? Es todo lo que se necesita. Solo una vez. Lo miré por un tiempo. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi, y la quietud y la distancia se sintieron más apremiantes que cualquier desacuerdo que pudiéramos haber tenido. Sin embargo, el tono no era acusatorio, iracado o desesperado. El sonido fue de sumisión. Nos conocimos en un pequeño parque en las afueras de la ciudad, del tipo con una pista que enrollaba un estanque seco y asientos oxidados. Elegí la ubicación porque era libre de fantasmas y neutral en la memoria. Estaba sentado en un asiento con las manos juntas entre las rodillas cuando llegué allí. Cuando levantó la vista, vi brevemente al niño que había sido, torpe, incierto y buscando orientación. Tomé un asiento a su lado, siendo cauteloso para no acercarme demasiado. Se aclaró la garganta. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Sin decir nada, asentí. Yo, quería entender. Tomé el sobre de Manila con la carta de Ruth, el papeleo y el ADN resultados de mi mochila una vez más. Sin decir nada, se lo di. Lo sostuvo en su regazo como si lo hubiera leído 1000 veces antes, sin abrirlo. En sus propias palabras, hice una prueba propia, después de que me informaste. El mismo resultado. Di otro asentimiento. Pasé semanas tratando de averiguar qué hacer con él, dijo. Y seguí pensando, si no era tu hijo, ¿qué fui yo? Punto. Le di una mirada seria en ese momento y dijo muy tranquilo, tú eras mi hijo, pero traté de que te gustaba. Yo sabía cómo me di una mirada seria y me dijeron, muy tranquila, pero traté de que me dijera. Yo sabía cómo me di una mirada seria en ese momento y me dijeron muy silenciosamente, pero traté de que me dijera, punto. Yo dije que me di una mirada seria y me dijeron en silencio. Se estremeció. Con prisa, respondió, no estoy pidiendo perdón, no lo merezco. En pocas palabras, no lo haces, dije. Pero eso no significa que te odie. Sus ojos brillaban cuando se volvió hacia mí. Entonces, ¿qué significa?
significa que finalmente me amo más de lo que amo la idea de ti. La tranquilidad resultante fue muy significativa. Bajó la cabeza. Pensé que estaba protegiendo a Olivia, de pie junto a ella, pero me estaba escondiendo detrás de ella, ¿no? La dejaste reescribir la historia y le entregaste la pluma. Lentamente, él asintió. Desearía poder deshacerlo. No puedes. Durante mucho tiempo, nos sentamos así, dos personas que habían vivido una mentira juntas, desentrañándolo en el frío aire de noviembre. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Espero que sea bueno contigo. Sorprendido, me volví para mirarlo. Era Michael, explicó. Tu hijo. Mi garganta apretó cada respiración. Es amable, comenté, gentil. Dio una pequeña sonrisa. Supongo que algo de eso vino de ti entonces. Ambos nos reímos, suavemente, agotados, no felices, pero tampoco enojados. Cuando finalmente dijo, no quiero estar en tu vida si te duele, pero si alguna vez hay un lugar para mí, solo un rincón, dejó la oración colgando. No tenía que hacerlo. Me quedé allí y miré el estanque. En la superficie, las hojas se dispersaron como cenizas. Cuando dije, lo pensaré, asintió. Eso es más de lo que esperaba. Brevemente puse mi mano sobre su hombro mientras me volvía para alejarme. Y estaba allí, el último instante, no resolución, sino comprensión. Me di cuenta de que esto era suficiente ya que ya no estaba obligado a arreglarlo. Tampoco necesitaba ser reparado. Todo lo que quería era libertad. Yo también lo estaba. Yo era, de verdad. Siempre he sentido que la palabra libertad suena demasiado grandiosa, como si pertenece a discursos y desfiles en lugar de algo que las personas como yo realmente experimentan. Sin embargo, finalmente me di cuenta de lo que eso significaba cuando giré la llave en la puerta de la librería de Michael esa mañana. La noche anterior, había llamado para decirme que tenía algo que mostrarme. Había algo hirviendo más allá de la superficie de su tono casual, un peso para él. Estaba parado en la pared trasera, donde se había puesto un letrero de madera fresco sobre una entrada arqueada, cuando entré. Según el cartel, el próximo capítulo. Sonreí. ¿Qué es esto? Me dio una pequeña llave de latón, simple y pulida. Estoy estableciendo una nueva sección con un rincón de café, un área de lectura cómoda y discusiones comunitarias. Tiene que sentir más que una tienda, en mi opinión. Deseaba un sentido de pertenencia. En mi palma, volteé la llave, ¿y quieres que la abra? Me miró seriamente. Quiero que lo tengas. Le miré. Su voz estaba en silencio mientras continuaba. Dedicaste toda tu vida a alguien. Te manejaron como si estuvieras en el fondo o al muebles. Sin embargo, te veo. No tienes que convencerme de nada. Has logrado lo suficiente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Devolví los parpadeos. No tienes que hacer esto, dije con voz baja. Sé, dijo. Pero quiero, punto. Inserté la llave en la cerradura y me moví hacia la puerta debajo del letrero. El turno salió bien. La luz cálida entró a través de las grandes ventanas. Las paredes estaban adornadas con estantes que fueron ya parcialmente llenos de memorias y clásicos. Una pequeña mesa con un juego de té, un roquero en mal estado y una alfombra en el medio. La habitación me recordó un sueño que había olvidado que tenía. Totalmente deshecho, me di la vuelta. Michael, dije. Él sonrió. Considere lo tuyo por el tiempo que lo desee. Entré en el centro de la habitación y me quedé inmóvil, tomando el aroma de papel fresco, madera y oportunidad. La última página del antiguo cuaderno todavía estaba en blanco mientras me sentaba en el piso una vez más esa noche. Era una mujer que dio hasta que desaparecí, escribí. Luego me convertí en la mujer que recuperó todo, no con ira o fuego, sino con verdad, quietud y un poder que nunca anticiparon. Completé la contribución al día siguiente. Una parte de los ingresos de la venta de la casa fue directamente a una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres que comienzan de nuevo, aquellas que, como yo, son rechazadas, abandonadas y infravaloradas. Llamaron a expresar su gratitud, pero no la necesitaba porque cada vez que entraba en el próximo capítulo y esa librería, me recordaba quién era ahora, Margaret Walker, mujer, sobreviviente, creadora de su propio final, en lugar de la criada de Olivia o la madre de Isen. Nunca se requirió permiso para comenzar de nuevo.
solo una llave. Y lo sostenía ahora. Y no abrió una puerta para nadie más esta vez. El mío fue abierto. Le agradezco que escuches. Recuerde suscribirse y no dude en dejar un comentario con su historia. Tu voz cuenta.